Una de las peores enfermedades que afectan al hígado es la cirrosis hepática. Esta condición es consecuencia de varias enfermedades hepáticas. De hecho, cualquier patología que ocasione la inflamación del hígado y altere la arquitectura de este órgano puede desencadenar una cirrosis hepática, la cual se manifiesta con varios síntomas. En las primeras fases de la enfermedad, los pacientes pueden ser asintomáticos. Sin embargo, a medida que avanza la cirrosis, esto puede empeorar muy rápidamente. Estos son algunos de los signos para que estés alerta. Fatiga. Uno de los primeros síntomas que manifiesta la cirrosis hepática es la fatiga, y por lo general, es el síntoma al que menos solemos hacerle caso, ya que pensamos que se presenta por estrés y cansancio. La fatiga es uno de los problemas más importantes en los pacientes que padecen esta enfermedad. Se han investigado los mecanismos fisiopatológicos para explicar su desarrollo. Sin embargo, los resultados aún no son del todo claros. Una de las teorías más aceptadas señala que la fatiga se origina por la incapacidad del hígado afectado para expulsar el amoníaco y demás toxinas presentes en la sangre. Otra teoría apunta a que la fatiga aparece como resultado de cambios en la química cerebral y alteraciones en los niveles hormonales, producto de una alteración hepática. Niveles alterados de corticotropina, serotonina y noradrenalina pueden ser la raíz del desbalance de energía. Hemorragia. La evolución de los pacientes con cirrosis hepática se ve complicada por una serie de síntomas que pueden empeorar significativamente su estado de salud. Una de las complicaciones más graves que se puede presentar es la hemorragia. Ya sea que la cirrosis sea de origen viral o alcohólico, las alteraciones en el hígado pueden provocar sangrado. Cuando hay una alteración en los tejidos hepáticos, se obstruyen los vasos y aumenta la presión. Si esta presión es muy fuerte, los vasos se rompen y empiezan a sangrar, dando origen a una hemorragia digestiva, que suele ser muy peligrosa. La hemorragia se manifiesta de dos formas, a través de heces con sangre o mediante vómito ensangrentado. Los vómitos pueden presentar sangre roja fresca si las varices esofágicas son grandes y hay un sangrado importante. Si el sangrado es menor, la sangre tiende a tomar una tonalidad marrón, similar al café. Lo mismo ocurre con las deposiciones fecales. Pueden presentarse en color rojo vivo si el sangrado es abundante, o tener un aspecto mucho más oscuro si la sangre es digerida en el estómago. Ambos escenarios son muy peligrosos. Pérdida de apetito. Uno de los primeros síntomas que se presentan es la pérdida o falta de apetito como señal de la falla en la función hepática. Perder el apetito de un día para otro no es buena señal, aunque este síntoma puede estar ligado a otras patologías físicas y emocionales, por lo que se debe tener en consideración los otros síntomas que surjan. Esta pérdida de apetito viene acompañada de pérdida de peso y de masa muscular. La insuficiencia hepática avanzada trae consigo una alteración en el apetito, dado que el cuerpo no es capaz de filtrar las toxinas que pueden tener varios alimentos. El hígado cumple en nuestro cuerpo muchas funciones, es por eso que se le conoce como el filtro natural del organismo. Náuseas. A medida que la enfermedad avanza y provoca un daño en el hígado, comienzan a aparecer los síntomas más característicos de la cirrosis hepática. Los deseos continuos de vomitar y las náuseas constantes son resultado de la incapacidad del hígado para expulsar las toxinas, así como también de los problemas digestivos y metabólicos. El hígado juega un papel fundamental en la digestión, y cuando hay problemas en este proceso, se presenta reflujo gástrico y daño hepático, lo cual provoca esas ganas constantes de vomitar. Hinchazón en las piernas. Una de las complicaciones de la cirrosis hepática es la hinchazón en las piernas a raíz de la acumulación o retención de líquidos. Esto ocurre por la incapacidad del hígado para inhibir la producción y circulación de ciertas proteínas, lo que trae como consecuencia problemas circulatorios que generalmente se localizan en las piernas. La gravedad hace que los líquidos se concentren de forma permanente en los miembros inferiores. La retención de líquidos es un síntoma grave de una fuerte disminución de la función hepática y puede venir acompañado de daño renal. Pérdida de peso. La pérdida de peso suele acompañarse de pérdida de apetito y puede presentarse de un momento a otro de forma inexplicable, lo cual es un síntoma clave de que el daño en el hígado es severo. La cirrosis hepática dificulta la absorción de varios nutrientes, ya que el hígado regula gran parte de los niveles químicos en la sangre y expulsa la bilis, que ayuda a descomponer la grasa para su digestión y posterior absorción. Picazón en la piel. La picazón en la piel se relaciona con la alteración hepática debido a que el cuerpo presenta niveles muy altos de bilirrubina en la sangre, ya que el hígado no puede procesar la bilis. Esto induce una falta de flujo de líquidos que puede aparecer en la piel en forma de parches escamosos, ocasionando una picazón severa. Ictericia.
Un síntoma típico de daño hepático es la ictericia, una coloración amarillenta en la piel, la esclerótica y las membranas mucosas, producto de altos niveles de bilirrubina en la sangre. La hiperbilirrubinemia, una sobreproducción de bilirrubina y alteraciones celulares pueden terminar en cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática presentan ictericia de aparición repentina junto con otros malestares descritos en este video. Exceso de gases. Los gases son una consecuencia de la ascitis, que es la acumulación de líquidos en el abdomen. Esto provoca un aumento en el perímetro de la cintura, lo que a menudo se traduce en exceso de gases que pueden salir en forma de eructos o flatulencias. El hígado graso también es una enfermedad silenciosa. Esta se presenta cuando hay una cantidad excesiva de grasa acumulada en el hígado. Suele presentarse en personas que consumen mucho alcohol, personas obesas o personas con diabetes. Se presenta de dos maneras: hígado graso simple, que es cuando hay grasa alojada en el hígado, pero no hay signos de inflamación o daño celular, y la esteatosis hepática no alcohólica, que al igual que el hígado graso simple, tiene grasa alojada en el hígado, pero presenta signos de inflamación y daño celular. Si esta condición no es tratada a tiempo, puede desencadenar cáncer de hígado o cirrosis. ¿Cuándo se debe considerar que tienes hígado graso? Una vez que la persona tenga más del 5% de grasa en el hígado. Sin embargo, es normal tener un poco de grasa en el hígado, pero no en exceso. Esta enfermedad hepática, en la mayoría de los casos, no suele ser diagnosticada a tiempo, pero en los casos en los que se detecta a tiempo, el daño puede ser reversible. Las personas suelen enterarse de que tienen hígado graso cuando van al médico por alguna otra razón, como es chequear los valores de los triglicéridos y la insulina. A continuación, te mostraremos algunos de los síntomas más comunes para que estés atento. Dolor abdominal. Este síntoma se presenta cuando el hígado se encuentra inflamado, causando molestias en la parte superior derecha del abdomen. Las molestias suelen ser leves, pero persistentes en el área donde se encuentra ubicado el hígado. Sensación de llenura. Aunque no hayas ingerido una cantidad considerable de alimentos, o solo hayas consumido una cantidad promedio o tan solo una pequeña porción, experimentarás esta sensación luego de comer. La sensación de llenura entra entre los síntomas comunes en los pocos casos en los que se presentan. Niveles elevados de insulina. Esto ocurre cuando, en el proceso de regulación de glucosa en la sangre, se guarda su reserva en el hígado, transformándola en glucógeno, que será utilizado después cuando las necesidades energéticas sean mayores. Cuando el almacenamiento del hígado no funciona como debería, esta insulina, que debe ser almacenada en el hígado, busca otro lugar y se queda en la sangre, causando un alza en los niveles de insulina en la sangre. Niveles elevados de triglicéridos. Los triglicéridos son las grasas que se encuentran en la sangre y que el cuerpo utiliza para obtener energía. Estos son producidos por el hígado después de cada comida para que el cuerpo absorba la energía que necesita. Los triglicéridos son necesarios para que tengas una buena salud, pero una cantidad elevada de ellos comenzará a afectar. Este síntoma también es muy común en pacientes con hígado graso y sus niveles se conocen a través de un examen de sangre. Hinchazón abdominal. La hinchazón abdominal o ascitis ocurre cuando el líquido ascítico se filtra desde la superficie del hígado y del intestino y se acumula en el abdomen. También ocurre por la hipertensión en la vena porta, que es una vena de gran calibre que transporta la sangre desde el intestino hasta el hígado. Este síntoma se presenta en los casos de hepatitis alcohólica, hepatitis crónica y, mayormente, aparece cuando hay una afección hepática crónica. Palmas rojizas. Este síntoma aparece cuando el hígado graso está muy avanzado y hay señales de cirrosis. La cirrosis ocurre cuando en el hígado hay muchas cicatrices causadas por traumatismos o por el hígado graso. Debido a la inflamación y al daño, es tan grave que el hígado no puede regenerar las células dañadas, causando que la sangre no circule de manera correcta y que el hígado no pueda realizar adecuadamente sus funciones. Cuando el hígado graso ya está muy avanzado, aparecen otros síntomas además de las palmas rojizas, como la ictericia. Las uñas también pueden adquirir un tono rojizo o un tono mucho más pálido, además de la aparición de vasos sanguíneos sobre el tronco y los brazos. El hígado graso es una enfermedad silenciosa y sus signos suelen aparecer cuando la enfermedad hepática está casi llegando a etapas peligrosas, ya que generalmente, durante las primeras etapas, esta no muestra síntomas. Esperamos que este video te haya sido de mucha ayuda. Cuéntanos en los comentarios si has sufrido alguno de estos síntomas de problemas en el hígado. Nos gustaría saber lo que opinas. Este contenido es solo informativo y no sustituye el consejo médico profesional.